Hola, mi nombre es Farah Saldaña. En este video vamos a aprender a utilizar el diagrama de Moody para resolver problemas de dinámica de fluidos. El diagrama de Moody es una representación gráfica a escala doblemente logarítmica del factor de fricción en función del número de Reynolds y la rugosidad relativa de la tubería. Vamos a ver la ecuación de Darcy-Weisbach con la cual determinamos la pérdida de carga en una tubería. La pérdida de carga por fricción se representa con la H y esta es su fórmula. El coeficiente de pérdida o factor de fricción por la longitud de la tubería por la velocidad media de flujo al cuadrado entre el diámetro de la tubería por 2 veces la aceleración de gravedad. Todos esos están en unidades del sistema internacional, a excepción del coeficiente de pérdida, que es adimensional, por lo que la pérdida de energía en la tubería resulta en metros. El factor de fricción es el valor que vamos a sustituir en la fórmula anterior para obtener la pérdida de carga en la tubería. Para determinar el factor de fricción con el diagrama de Moody debemos de conocer el número de Reynolds, el tipo de flujo con el que trabajamos y la rugosidad relativa. Aquí les presento algunas ecuaciones para determinar el factor de fricción. Si tenemos un régimen laminar en este tipo de flujo, pues el factor de fricción es independiente de la rugosidad de la tubería, por lo que se determina con esta fórmula. Mientras que si tenemos un régimen turbulento podemos utilizar cualquiera de estas tres fórmulas, ya que en el régimen turbulento el factor de fricción depende en gran medida de la rugosidad relativa. Y vemos que aquí relaciona pues la rugosidad relativa, el diámetro interno de la tubería y el número de Reynolds. No veremos estas fórmulas ya que vamos a utilizar el diagrama de Moody para determinar el factor de fricción. Así que, bien, como dije anteriormente, debemos de conocer el número de Reynolds, que es adimensional. Este relaciona las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas de un fluido. Podemos determinarlo con cualquiera de estas dos fórmulas. La primera, diámetro de la tubería por velocidad del fluido por la densidad del fluido entre la viscosidad dinámica del fluido. O la segunda, si tenemos la velocidad del fluido por el diámetro de la tubería entre la viscosidad cinemática del fluido. Ya con el Reynolds podemos determinar qué tipo de fluido tenemos, qué tipo de flujo tenemos. Si el Reynolds resulta ser menor que 2300, estamos trabajando con un flujo laminar. Si el Reynolds resulta ser igual o mayor a 2300 y menor que 4000, tenemos un flujo de transición. Y si el Reynolds resulta ser mayor que 4000, pues tenemos un flujo turbulento. La rugosidad relativa es la relación de la rugosidad absoluta y el diámetro interno de la tubería. La rugosidad absoluta en algunos casos viene representada con la letra epsilon y en otros casos con la letra K. Este valor depende del material de la tubería y es el promedio de las irregularidades de su superficie. Este es determinado por los fabricantes de la tubería y se encuentra tabulado en valores de milímetro o de pulgada, como en este ejemplo donde tengo varios tipos de materiales de tuberías y el valor de la rugosidad absoluta en milímetros. Aquí vemos un diagrama de Moody. En este eje se encuentra el número de Reynolds y en este la rugosidad relativa. Y de este lado el factor de fricción. Vemos que tiene varias áreas. En esta región, cuando se trabaja con flujos laminares, aquí para flujos turbulentos, esta parte para flujo de transición y en caso de estar trabajando con tuberías lisas, aquí vamos a ver el primer ejemplo. Nos dice que determinemos el factor de fricción para un Reynolds de 1400 con una rugosidad relativa de 0.033. Bien, entonces el Reynolds 1.4 por 10 a la 3 viene siendo de un régimen laminar. Trazamos nuestras líneas. Bien, aquí vemos que entre el 0.015 y el 0.020 hay varias subdivisiones que vendrían siendo los números del 0.016, 0.017, 0.018 y 0.019 hasta llegar al 0.020. Estas son subdivisiones. Sin embargo, nuestro factor de fricción, vendría siendo más o menos 0.015. Este es nuestro valor. Acá. Vamos a ver un ejemplo con un problema en el que nos piden pues, calcular las pérdidas de carga de una tubería de microcemento de 400 metros, cuyo diámetro nominal es de 150 milímetros.
por donde circula agua a un caudal de 200 metros cúbicos por hora a 20 grados centígrados. Aquí realizo la conversión de milímetros a metros dividiendo entre 1000. Este valor es de la viscosidad dinámica y este valor es la rugosidad absoluta del fibrocemento. Utilizo la fórmula de caudal para despejar la velocidad y pues sustituyo lo que es el área de la sección circular en la fórmula. Entonces me queda 4 veces el caudal. Aquí convierto las unidades al sistema internacional de metro cúbico por hora a metro cúbico por segundo dividido entre 3600. Entonces me queda 0.055 entre pi por 0.15 metros al cuadrado. La velocidad viene siendo 3.11 metros por segundo. Entonces, ya con la velocidad determino el Reynolds. El producto de la velocidad por el diámetro entre la viscosidad, que ya busqué el valor, 1 por 10 a la menos 6. Me queda este número adimensional, 466.500. Y el otro valor que debo de conocer, que es la rugosidad relativa. Aquí tengo mi valor de la rugosidad absoluta, 0.025 milímetros en 350 milímetros, también adimensional. El resultado, 1.66 por 10 a la menos 4. Ahora vamos a buscar el factor de fricción, que es el que vamos a sustituir en esta fórmula para determinar la pérdida de carga. Aquí tenemos lo que voy a utilizar. El Reynolds, por acá, 4.6 por 10 a la 5, trazo. Y la rugosidad relativa, 0.00016. Bien. Aquí veo que el factor de fricción me da más o menos 0.035. Y ese es el que voy a utilizar para sustituir aquí. Lo multiplico por la longitud y por la velocidad al cuadrado. Lo divido entre el diámetro por 2 veces la aceleración de gravedad y me da 17.76 metros, que es mi resultado de las pérdidas de carga en la tubería. Espero que haya sido de su agrado el video y que hayan aprendido a utilizar el diagrama para resolver problemas. Muchas gracias por su atención.